Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Durante los últimos años se ha puesto muy de moda el consumo del agua que está en las conservas vegetales, sobre todo del pepinillo, para el tratamiento de los calambres musculares, tanto de la intensidad como de la duración de los mismos. Pero es cierto que funciona. ¿A qué dosis habría que darlo? ¿Hay algún estudio que avale el uso de este remedio casero para combatir los calambres musculares? Pues todo eso y mucho más os lo cuento aquí en el vídeo. ¿Qué es un calambre muscular? Un calambre muscular no es más que una contracción de tipo involuntario que afecta a un músculo entero o a una parte de dicho músculo, especialmente en las piernas. Como ya sabéis, es una sensación francamente muy dolorosa y que a ciertas personas se le da con mucha reiteración. Conocemos lo que es, pero por desgracia no tenemos clara cuál es la fisiopatología del proceso, es decir, qué va a provocar o qué va a desencadenar un calambre. En la práctica hay tres tipos de teorías que vienen a explicarlo. Las tres son parecidas, pero tienen diferencias. Una teoría viene a decirnos que las personas que tienen calambres musculares son personas que tienen algún desequilibrio alimenticio. Por lo tanto, centran el hecho del calambre en una mala alimentación. Otra explicación, que también hay varios estudios que la avalan, es que se explicaría la aparición de calambres por un desequilibrio electrolítico, es decir, un desequilibrio en la concentración de las sales y minerales que tiene que tener de forma normal nuestro organismo. Y una tercera teoría y una tercera explicación sería que el músculo se ve afectado por un problema de fisiología del propio músculo, es decir, de su funcionamiento. Esto, por ejemplo, explicaría muchos de los calambres que tienen sobre todo los futbolistas, que someten a la musculatura de sus piernas a un sobreesfuerzo que provocaría de forma indirecta el mal funcionamiento de dichos músculos. A partir de lo que os estoy comentando, hace unos años se puso de moda, y es una moda que ya lleva un tiempo en marcha, la verdad, el tratar este proceso tan sumamente desagradable y doloroso bebiendo directamente el jugo, es decir, el caldo que hay en las conservas de pepinillos. Ese caldo ácido que básicamente sabéis que es ácido acético, vamos, vinagre. Y claro, uno se plantea decir, bueno, no, si fuese algo que no funcionase, esto sería simplemente una moda pasajera. Porque claro, si te tomas algo y no te funciona, eso se ve al momento. No es un producto especialmente ni caro ni nada. Es más, es un producto que de forma normal, una vez abres la conserva y se ha acabado el producto, directamente tiras al fregadero y te deshaces de él. Con lo cual, si funciona, pues oye, es un tratamiento que todos en algún momento pasamos por esto. Parece ser que el jugo de los pepinillos, es decir, este ácido acético, funcionaría porque sí que hay algún estudio que demuestra que el ácido acético disminuye tanto la intensidad como la frecuencia de presentación de este tipo de calambres. Este estudio os lo incluyo aquí en la descripción del vídeo, le dais a más y veréis que se despliega y ahí lo encontraréis. ¿Solamente he encontrado ese estudio? ¿Deberían haber más? Sí, pero bueno, hay un estudio y hay la evidencia de que mucha gente lo prueba y no es un producto ni que sea tóxico ni que sea caro, pues es un poco lo que me ha animado a haceros este vídeo, porque oye, con excepción de que a alguien le resulte muy desagradable beber ese líquido, cosa que de entrada poco dudo, porque si te has comprado la conserva y te gustan los pepinillos, pues ya tienen ese sabor. Ahí estará un poco más concentrado, pero bueno, oye, por desgracia, en ese estudio no se definen ni dosis ni cantidades exactas de ácido acético que provocarían el que desaparezca o que no se produjese con tanta intensidad el calambre. Y parece ser cierto que está muy ligado al ácido acético porque hay otras conservas que también utilizan como conservante el vinagre, es decir, este ácido acético, que tendrían un efecto prácticamente idéntico, por no decir igual. Es decir, que se ha puesto de moda lo de los pepinillos, pero si tienes otra conserva en casa que también tenga ese sabor avinagrado, es decir, que lleva ácido acético, pues evidentemente la podrías utilizar igual. No te puedo decir qué cantidad ni durante cuánto tiempo, pero me imagino, porque ya te digo, no hay datos concretos, que en cada persona pues variará un poco, porque tú imagínate que se tuviese debido
a un desequilibrio electrolítico que de alguna manera se pudiese modular con la presencia del ácido acético, pero variaría en función individual de cada uno. Aparte de esto del ácido acético, hay otro suplemento que sí que está mucho más demostrado y que de verdad hay más bagaje en cuanto a estudios, que reduce tanto la intensidad como la duración de los calambres, que son las sales o los suplementos de magnesio. Aquí en la descripción os pondré alguno para que lo observéis, y si lo queréis comprar, pues lo compráis, si no, da igual. Pero quiero decir que es otro producto sumamente barato, sumamente económico, que podéis tener siempre en casa y que, ya os digo, podéis utilizarlo con toda seguridad. Os adjunto también un estudio que demuestra su eficacia, pero que bueno, que si no os queréis comprar el suplemento de magnesio y tenéis la conserva en casa, pues sí, podéis ir probando con uno o con otro, y seguramente que encontraréis en uno de los dos una solución, creo yo, que eficaz. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.